Después de que mi hijo me expulsó de casa, bloqueé secretamente todo el acceso a mis cuentas. Cada una de ellas. Cada propiedad. Cada centavo. Él no lo sabía, pero yo controlaba absolutamente todo desde las sombras. Y entonces llegó esa noche. La noche en que Mauricio y Cristina decidieron dar una fiesta de inauguración de $50,000 para celebrar su casa. Mi casa. La mansión que yo construí con mis propias manos junto a mi difunto esposo. Habían invitado a 200 personas de la alta sociedad. Orquesta en vivo. Champán importado. Catering de lujo. Flores traídas desde el otro lado del país. Mi nuera llevaba un vestido color champán que costaba más de lo que muchas familias ganan en un año. Mauricio vestía un smoking italiano hecho a la medida. Ambos se paseaban entre los invitados como si fueran los reyes del mundo. Como si hubieran construido ese imperio con su propio sudor. La música resonaba por todo el salón. Risas. Copas chocando. Flashes de cámaras capturando cada momento de su triunfo. Y entonces, en el momento más álgido de la celebración, cuando mi hijo levantaba su copa para dar un brindis, la música se detuvo de repente. Las luces parpadearon. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón como una losa de concreto. Y un hombre misterioso apareció en la entrada. Alto. Traje gris oscuro. Portafolio de cuero negro bajo el brazo. 2 guardias de seguridad detrás de él. No los guardias que Mauricio había contratado. Otros. Más grandes. Más serios. El hombre caminó directamente hacia mi hijo con pasos medidos y letales. Abrió el portafolio. Extrajo documentos. Y dijo algo que hizo que todos los invitados se volvieran histéricos. Pero antes de contarte qué fue exactamente lo que dijo, necesitas entender cómo una madre que lo dio todo terminó siendo traicionada por su propia sangre. Mi nombre es Ofelia. Tengo 65 años y durante 40 años construí un imperio junto a mi esposo. No fuimos millonarios de portada de revista, pero teníamos algo mejor que eso. Teníamos estabilidad. 3 edificios de apartamentos en las mejores zonas de la ciudad. Una mansión de 2 pisos con jardines que parecían sacados de una postal europea. 2 locales comerciales rentados a negocios prósperos. Todo pagado. Todo generando ingresos mes tras mes. Todo funcionando como un reloj suizo. Mi esposo falleció hace 3 años. Cáncer. Silencioso y brutal. Me dejó sola, pero me dejó con las finanzas en orden. O al menos eso pensé. Después del funeral, mi abogado Eduardo me llamó a su oficina. Era un hombre de confianza, alguien que había trabajado con nosotros durante décadas. Me explicó con calma que debía considerar poner las propiedades principales en nombre de mi hijo Mauricio. Para evitar impuestos de herencia, me dijo. Para simplificar las cosas cuando yo faltara. Para proteger el patrimonio familiar. Mauricio era mi único hijo. Lo había criado con principios sólidos. Le había dado educación en las mejores escuelas. Lo había preparado para heredar lo que construimos. Confiaba en él con esa fe ciega que solo una madre puede tener. Así que firmé los papeles. La mansión quedó a nombre de Mauricio. 2 de los edificios también. Los locales comerciales. En los documentos yo seguía apareciendo como administradora, con ciertos poderes legales, pero el título de propiedad ahora llevaba su nombre. Eduardo me aseguró que era lo correcto, que yo mantendría el control operativo, que nada cambiaría realmente. Y durante un tiempo, nada cambió. Mauricio vivía conmigo en la mansión. Tenía su propia ala de la casa. Trabajaba medio tiempo administrando una de las propiedades, aunque seré honesta, no era exactamente dedicado. Pero era mi hijo. Le perdonaba la falta de ambición porque pensaba que eventualmente maduraría. Que encontraría su camino. Entonces conoció a Cristina. Ella apareció en nuestras vidas hace 2 años como una ráfaga de perfume caro y sonrisas calculadas. Trabajaba en relaciones públicas para una empresa de la que nunca escuché hablar. Siempre vestía ropa de diseñador. Siempre tenía el cabello perfecto. Siempre sabía exactamente qué decir para hacer que Mauricio se sintiera importante. Al principio intenté ser amable. Intenté darle la bienvenida a la familia. Pero había algo en sus ojos. Algo frío. Algo que me recordaba a los tiburones que había visto una vez en un acuario.
siempre en movimiento, siempre calculando, siempre hambrientos. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda ostentosa que costó más de $30,000. Yo pagué la mitad porque Mauricio me lo pidió con esos ojos de niño que conocía desde que era pequeño. Cristina eligió todo. El lugar. Las flores color marfil que cubrían cada mesa. El menú de 7 tiempos. La orquesta. El fotógrafo que había trabajado con celebridades. Yo apenas tuve voz en las decisiones. Cuando intenté sugerir algo, Cristina sonreía con esa sonrisa afilada y decía que ya tenía todo bajo control. Que no me preocupara. Que era el día de ella y Mauricio. Debía haberlo visto entonces. Las señales estaban todas ahí, brillando como luces de neón en la oscuridad. Pero el amor de madre es ciego. Peligrosamente ciego. Después de la boda, se mudaron oficialmente a la mansión. No es que Mauricio no viviera ahí antes, pero ahora Cristina también estaba. Y con ella llegó un cambio en la atmósfera de mi hogar. Comenzó de manera sutil. Pequeños comentarios. Me decía que mi forma de decorar era anticuada. Que las cortinas del salón principal necesitaban ser reemplazadas. Que los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido con tanto cuidado eran deprimentes. Un día llegué a casa y había contratado a un decorador sin consultarme. Cambiaron los muebles de la sala. Pusieron cuadros modernos que parecían manchas de pintura sin sentido. Reemplazaron las cortinas color crema por unas de tela gris metálico que hacían que todo se viera frío. Cuando protesté, Mauricio me puso una mano en el hombro y me dijo que no me preocupara. Que la casa necesitaba renovarse. Que Cristina tenía buen gusto. Que yo debía relajarme y disfrutar. Relajarme. Como si pudiera relajarme mientras veían desaparecer los recuerdos de 40 años de matrimonio bajo capas de pintura gris y muebles minimalistas. Pero eso fue solo el principio. Cristina comenzó a hacer comentarios sobre mi edad. Nunca directos. Siempre envueltos en una preocupación falsa que me hacía sentir culpable por molestarme. Me preguntaba si no me sentía cansada. Si no sería mejor que descansara más. Si no había pensado en mudarme a un lugar más pequeño, más manejable para una mujer de mi edad. Un apartamento, tal vez. Algo sin escaleras. Sin jardines que cuidar. Me hablaba como si yo fuera una anciana decrépita que no podía valerse por sí misma. Yo tenía 65 años, no 90. Caminaba 5 kilómetros cada mañana. Administraba 3 edificios sin ayuda. Llevaba las finanzas de todo el patrimonio familiar. Pero para Cristina, yo era un estorbo. Un mueble viejo que no encajaba con su nueva decoración. Y lentamente, mes tras mes, comenzó a trabajar en Mauricio. Lo escuchaba hablando con ella por las noches. Sus voces se filtraban por las paredes de mi habitación. Cristina le decía que era hora de que tomara el control de su vida. Que dejara de depender de su madre para todo. Que la mansión estaba a su nombre y él tenía derecho a tomar decisiones. Que yo lo trataba como si fuera un niño. Que nunca iba a ser un hombre de verdad si seguía viviendo bajo mi sombra. Mauricio al principio la defendía débilmente. Decía que yo era su madre. Que le había dado todo. Que no podía simplemente echarme. Pero Cristina era persistente. Paciente. Venenosa. Como una serpiente que inyecta su toxina gota a gota hasta que la presa ya no puede moverse. Los comentarios de Mauricio hacia mí comenzaron a cambiar. Empezó a cuestionarme cuando tomaba decisiones sobre las propiedades. Me preguntaba por qué había autorizado ciertas reparaciones sin consultarle. ¿Por qué había elegido a determinado contratista? ¿Por qué gastaba dinero en mantenimiento cuando él consideraba que no era necesario? Le recordaba que yo había administrado esas propiedades durante décadas. Que sabía lo que hacía. Que el mantenimiento preventivo era esencial para mantener el valor de los inmuebles. Pero él ya no escuchaba. Cristina había plantado la semilla de la duda. Y esa semilla estaba creciendo como maleza venenosa. Comenzaron a llegar facturas a nombre de Mauricio que yo no había autorizado. Compras extravagantes. Un auto deportivo nuevo para él. Ropa de diseñador para Cristina. Viajes a resorts de lujo. Cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más de $1,000. Cuando le pregunté de dónde sacaba el dinero, me miró con irritación.
Me dijo que eran las rentas de las propiedades. Su dinero. De sus propiedades. Sus propiedades. Como si yo no hubiera dedicado 40 años de mi vida a construir cada centavo de ese patrimonio. Un día encontré a Cristina en mi oficina. Estaba sentada en mi escritorio, revisando los libros de contabilidad. Le pregunté qué hacía ahí. Ella levantó la vista con esa sonrisa fría y me dijo que solo quería entender mejor las finanzas familiares. Que como esposa de Mauricio, tenía derecho a saberlo. Le dije que esos documentos eran privados. Que yo manejaba las finanzas y seguiría haciéndolo. Su sonrisa se volvió más afilada. Me dijo que tal vez era hora de que las cosas cambiaran. Que Mauricio era el dueño legal de todo. Que yo era solo la administradora. Y que las administradoras podían ser reemplazadas. Esa noche hablé con Mauricio. Le dije que Cristina se estaba excediendo. Que estaba tratando de tomar control de cosas que no le correspondían. Él se puso furioso. Me acusó de ser controladora. De no poder soltar el poder. De no confiar en él. Me gritó que era su esposa y tenía derecho a estar involucrada en las decisiones familiares. Que yo debía aceptar que las cosas habían cambiado. Que él ya no era un niño. Intenté mantener la calma. Le recordé todo lo que habíamos construido juntos, su padre y yo. Le dije que todo eso era para él, para su futuro. Pero que necesitaba ser responsable. Que no podía gastar sin control. Que Cristina lo estaba manipulando. En el momento en que mencioné su nombre, Mauricio explotó. Me dijo que estaba celosa. Que no podía soportar que él fuera feliz. Que Cristina era lo mejor que le había pasado. Que yo solo quería arruinar su matrimonio. Salió dando un portazo. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de la sala que había decorado con mi esposo, sintiendo como mi mundo comenzaba a resquebrajarse. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Mauricio apenas me hablaba. Cuando coincidíamos en la casa, desviaba la mirada. Cristina, por otro lado, se volvió más audaz. Comenzó a dar órdenes al personal de limpieza como si fuera la dueña. Cambió los horarios de la jardinera sin consultarme. Despidió al cocinero que había trabajado con nosotros durante 15 años porque, según ella, su comida era demasiado tradicional y aburrida. Cuando intenté intervenir, me ignoró completamente. Y Mauricio la respaldó. Me dijo que Cristina tenía razón en modernizar las cosas. Que yo me aferraba demasiado al pasado. Que necesitaba aprender a soltar. Soltar. Esa palabra se convirtió en su favorita. Soltar el control. Soltar el pasado. Soltar mi lugar en la casa que yo misma había construido. Una mañana bajé a desayunar y encontré a Cristina sentada a la cabecera de la mesa del comedor. Mi lugar. El lugar donde me había sentado durante 30 años. Donde mi esposo se sentaba antes de fallecer. Ella estaba bebiendo café en mi taza favorita, la de porcelana con detalles dorados que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me miró con esos ojos fríos y calculadores mientras le daba un sorbo lento y deliberado. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El mensaje era claro. Este ya no era mi hogar. Me serví café en otra taza y me senté en un extremo de la mesa. El silencio era denso, incómodo. Cristina sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes, ignorándome por completo. Como si yo fuera invisible. Como si ya no existiera. Terminé mi café rápidamente y salí de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Conduje hasta la oficina de Eduardo, mi abogado. Él había sido amigo cercano de mi esposo y mío durante décadas. Si alguien podía ayudarme a entender mi situación legal, era él. Cuando entré a su oficina, Eduardo levantó la vista de sus documentos y sonrió con calidez. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada comentario venenoso de Cristina. Cada momento en que Mauricio había elegido a su esposa sobre su propia madre. Eduardo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre su escritorio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Me preguntó si recordaba exactamente qué había firmado cuando pusimos las propiedades a nombre de Mauricio. Le dije que había sido una transferencia de título. Que yo seguía siendo administradora, pero que él era el dueño legal.
Eduardo asintió lentamente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La reconocí. Era la carpeta con todos los documentos de las transferencias. Comenzó a hojear los papeles con cuidado, deteniéndose en ciertas páginas, leyendo con atención. Después de varios minutos que se sintieron como horas, levantó la vista. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa de lástima o preocupación. Fue una sonrisa que conocía bien. La sonrisa de un abogado que acaba de encontrar exactamente lo que buscaba. Me dijo que recordara que cuando firmamos esos documentos, él había insistido en incluir ciertas cláusulas de protección. Cláusulas que yo había olvidado por completo en los últimos 3 años. Me explicó que sí, las propiedades estaban a nombre de Mauricio. Pero yo mantenía una procuración irrevocable sobre todas ellas. Irrevocable. Esa palabra resonó en mi mente como una campana. Le pregunté qué significaba exactamente. Eduardo se reclinó en su silla y comenzó a explicar con esa paciencia que lo caracterizaba. La procuración irrevocable significaba que aunque Mauricio era el dueño en papel, yo tenía el poder legal absoluto para tomar cualquier decisión sobre esas propiedades. Podía venderlas, rentarlas, hipotecarlas, transferirlas. Y Mauricio no podía hacer absolutamente nada sin mi firma. Nada. Además, todos los ingresos de las rentas iban directamente a una cuenta que solo yo controlaba. Mauricio tenía acceso a una cuenta secundaria donde yo transfería mensualmente una cantidad fija para sus gastos. Pero el grueso del dinero, los ingresos reales, estaban bajo mi control total. Eduardo me miró fijamente y me preguntó si Mauricio sabía esto. Si alguna vez le había explicado en detalle cómo funcionaba realmente el arreglo legal. Pensé por un momento. La verdad era que no. Cuando firmamos los papeles, Mauricio apenas prestó atención. Firmó donde Eduardo le indicó, sonrió, me abrazó y me agradeció por confiar en él. Pero nunca leyó los documentos completos. Nunca preguntó por los detalles técnicos. Y yo, asumiendo que él entendía, nunca me detuve a explicarle cada cláusula. Eduardo cerró la carpeta y la deslizó hacia mí sobre el escritorio. Me dijo que tenía opciones. Muchas opciones. Podía revocar el acceso de Mauricio a la cuenta secundaria. Podía bloquear cualquier intento de él de usar las propiedades como garantía para préstamos. Podía, si quería, iniciar un proceso legal para recuperar los títulos de propiedad basándome en mal uso del patrimonio familiar. Y lo más importante, me dijo algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Me recordó que la mansión, aunque estaba a nombre de Mauricio, seguía siendo legalmente mi residencia principal. Y que según las cláusulas que habíamos incluido, yo no podía ser expulsada de ella sin mi consentimiento. Si Mauricio intentaba echarme, estaría violando el acuerdo. Y eso me daría base legal para revertir todas las transferencias inmediatamente. Le pregunté si estaba seguro. Si realmente yo tenía tanto poder como él decía. Eduardo sonrió de nuevo y asintió. Me dijo que él nunca permitiría que una mujer que había trabajado toda su vida quedara vulnerable. Que las cláusulas que habíamos incluido eran su regalo de protección para mí. Su forma de asegurarse de que incluso si las cosas salían mal, yo estaría a salvo. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Más segura. Pero también decidí algo importante. No iba a usar esa información todavía. Iba a esperar. Iba a observar. Iba a dejar que Mauricio y Cristina mostraran su verdadera naturaleza. Porque tenía la sensación de que todavía no habían terminado. Y quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después, llegué a casa después de supervisar unas reparaciones en uno de los edificios y encontré maletas en el vestíbulo principal. Mis maletas. Reconocí cada una de ellas. La de cuero marrón que había comprado para mi luna de miel. La azul marino que usaba para viajes cortos. La más pequeña color vino que mi esposo me había regalado. Todas estaban ahí, alineadas junto a la puerta de entrada como soldados esperando órdenes. Subí las escaleras rápidamente, con el corazón golpeándome el pecho. Entré a mi habitación y encontré a Cristina supervisando a 2 empleadas que estaban empacando mi ropa. Mis vestidos. Mis zapatos. Mis libros. Todo lo que era mío estaba siendo metido en cajas sin ningún cuidado. Le pregunté qué demonios estaba haciendo.
Ella se volteó hacia mí con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Me dijo que habían tomado una decisión familiar, que era hora de que yo tuviera mi propio espacio, que habían encontrado un apartamento encantador cerca del centro, pequeño, manejable, perfecto para una mujer de mi edad, que me estaban haciendo un favor. Sentí la sangre hirviendo en mis venas. Le dije que esta era mi casa, que yo no iba a ninguna parte, que ella no tenía ningún derecho a tocar mis cosas. Cristina suspiró como si estuviera lidiando con una niña berrinchuda. Me dijo que la casa estaba a nombre de Mauricio, que él había tomado la decisión, y que yo debía aceptar la realidad y comportarme con dignidad. Bajé las escaleras como un huracán. Encontré a Mauricio en su oficina, la que antes había sido el estudio de su padre. Estaba sentado detrás del escritorio de roble macizo, revisando papeles con una expresión de concentración fingida. Sabía que yo vendría. Probablemente había estado esperando este momento. Cerré la puerta detrás de mí con tanta fuerza que los diplomas en la pared temblaron. Le pregunté si era verdad, si realmente había decidido echarme de mi propia casa. Mauricio ni siquiera levantó la vista. Siguió mirando los papeles como si fueran lo más interesante del mundo. Finalmente, después de un silencio que pareció eterno, habló. Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que lo había traído al mundo. Me dijo que no era mi casa, que era su casa, que el título de propiedad tenía su nombre, no el mío, que había sido muy generoso al dejarme vivir ahí durante 3 años después de la transferencia, pero que ahora él y Cristina necesitaban su espacio, su privacidad, su vida sin interferencias. Le recordé que yo había construido esa casa, que cada ladrillo había sido pagado con el sudor de mi frente y la de su padre, que todo lo que él tenía era gracias a mi trabajo. Mauricio finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. No había amor ahí, no había gratitud, solo había resentimiento. Resentimiento acumulado durante quién sabe cuántos meses de susurros venenosos de Cristina. Me dijo que estaba cansado de vivir bajo mi sombra, que toda su vida había sido el hijo de Ofelia, que nunca lo había dejado ser su propia persona, que yo lo controlaba todo, el dinero, las propiedades, las decisiones, que él solo era un títere que firmaba donde yo le decía, que Cristina le había abierto los ojos, que le había mostrado que merecía respeto, que merecía ser el dueño real de su vida, y que para eso, yo tenía que irme. Intenté mantener la calma. Le expliqué que yo no lo controlaba, que simplemente administraba lo que habíamos construido porque tenía experiencia, porque sabía cómo funcionaban las cosas, que él podía aprender, que podíamos trabajar juntos. Pero Mauricio negó con la cabeza. Me dijo que ya no quería aprender de mí, que quería hacer las cosas a su manera, con Cristina a su lado, y que mi presencia era un obstáculo, un recordatorio constante de que él no había construido nada por sí mismo. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba haciendo, si entendía que estaba destruyendo nuestra relación por una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años. Mauricio se puso de pie bruscamente. Su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Me señaló con el dedo como si yo fuera una empleada insubordinada. Me gritó que Cristina era su esposa, su familia, y que yo debía respetar eso, que si no podía aceptar su matrimonio, entonces no tenía lugar en su vida. Le dije que esto no era sobre aceptar su matrimonio, que esto era sobre Cristina manipulándolo para apoderarse de todo lo que no le pertenecía, que ella no lo amaba, que amaba el dinero, el estatus, la mansión. Mauricio se rió. Fue una risa amarga, llena de desprecio. Me dijo que yo era una vieja amargada que no podía soportar verlo feliz, que estaba inventando teorías absurdas porque no podía soltar el control, que Cristina lo amaba de verdad, y que él la amaba a ella, más de lo que había amado a nadie en su vida, incluyéndome a mí. Esas últimas palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí que algo dentro de mi pecho se quebraba, pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. No iba a rogarle. No iba a suplicar. Respiré profundo y le pregunté cuánto tiempo tenía para irme.
Mauricio pareció sorprendido por mi calma. Probablemente esperaba gritos, lágrimas, drama. Pero yo había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad silenciosa era el arma más poderosa de una mujer. Me dijo que había reservado el apartamento para mí, que podía mudarme ese fin de semana, que él pagaría el primer mes de renta como gesto de buena voluntad, que después yo tendría que arreglármelas con mi pensión. Le pregunté qué pensión. Él frunció el ceño, confundido. Le expliqué que yo no tenía pensión, que todo mi dinero venía de las rentas de las propiedades que ahora estaban a su nombre. Mauricio se encogió de hombros. Me dijo que debería haber ahorrado mejor, que no podía esperar vivir de sus ingresos para siempre, que era hora de que yo aprendiera a ser independiente. Sus ingresos. Como si él hubiera trabajado un solo día para generar esos ingresos. Como si él hubiera negociado contratos de renta. Como si él hubiera manejado inquilinos difíciles a las 3 de la madrugada. Como si él hubiera sacrificado algo más que su orgullo inflado. Asentí lentamente. Le dije que entendía perfectamente. Que me iría ese fin de semana como él pedía. Que no le causaría más problemas. Que él y Cristina podrían tener la casa para ellos solos. Mauricio pareció relajarse. Incluso sonrió un poco. Me dijo que sabía que yo lo entendería. Que en el fondo yo quería lo mejor para él. Que esto era lo mejor para todos. Que podríamos mantener una relación cordial. Visitarnos de vez en cuando. Salí de su oficina sin decir nada más. Subí a mi habitación donde Cristina todavía supervisaba el empaque. Ella me miró con una sonrisa de victoria apenas contenida. Le dije a las empleadas que podían retirarse. Que yo terminaría de empacar mis cosas. Cristina pareció decepcionada de que no hubiera una escena dramática. Quería verme suplicar. Verme derrumbarme. Pero yo no le di ese placer. Cuando se fueron, me senté en el borde de mi cama. La cama donde había dormido durante 30 años. Donde mi esposo me había abrazado en las noches difíciles. Donde había llorado su muerte. Miré alrededor de la habitación. Los cuadros en las paredes. Las fotografías sobre la cómoda. Toda una vida contenida en ese espacio. Y entonces saqué mi teléfono y llamé a Eduardo. Contestó al segundo timbre. Le conté lo que acababa de suceder. El apartamento. La expulsión. Las palabras de Mauricio. Eduardo escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó qué quería hacer. Si quería detener esto ahora. Si quería usar las cláusulas legales para impedirle a Mauricio echarme de la casa. Pensé por un momento. La respuesta vino clara y fría. Le dije que no. Que los dejaría hacer exactamente lo que querían. Que me mudaría al apartamento sin resistencia. Que actuaría como la madre derrotada que ellos esperaban ver. Eduardo se quedó en silencio por un momento. Luego me preguntó si estaba segura. Si entendía lo que eso significaba. Le dije que lo entendía perfectamente. Y entonces le di instrucciones muy específicas. Quería que bloqueara discretamente mi acceso a todas las cuentas principales. No las cerrara. Solo las bloqueara de tal forma que Mauricio no pudiera usarlas sin mi autorización explícita. Quería que preparara documentos para revocar cualquier poder que Mauricio pudiera pensar que tenía sobre las propiedades. Quería que investigara exactamente cuánto había gastado en los últimos 6 meses. Cada compra. Cada extravagancia. Cada centavo. Y lo más importante, le pedí que mantuviera todo esto en absoluto secreto. Que no le dijera a nadie. Ni siquiera a su secretaria. Que esta información solo la conociéramos él y yo. Eduardo me preguntó por qué. ¿Por qué dejar que me echaran si podía detenerlo? Le expliqué mi razonamiento. Si yo me resistía ahora, Mauricio y Cristina serían más cuidadosos. Buscarían formas legales de quitarme el poder real. Contratarían abogados. Se volverían precavidos. Pero si yo me iba sin pelear, si actuaba derrotada y sumisa, ellos se sentirían invencibles. Se volverían descuidados. Arrogantes. Y en esa arrogancia, cometerían errores. Errores que yo podría usar en su contra cuando llegara el momento correcto. Eduardo se quedó callado por varios segundos. Luego escuché algo que sonaba peligrosamente parecido a una risa.
Me dijo que entendía perfectamente, que prepararía todo como yo pedía, que Mauricio y Cristina no tendrían idea de lo que se les venía encima hasta que fuera demasiado tarde. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia los jardines que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado con mis propias manos. La fuente que mi esposo había instalado como regalo de aniversario. Todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Pero no para siempre. Solo temporalmente. Porque Mauricio y Cristina estaban a punto de aprender una lección muy valiosa. Que subestimar a una mujer que había construido un imperio era el error más grande que podrían cometer en sus vidas. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué mis pertenencias con cuidado, cada objeto envuelto en papel, cada recuerdo guardado en cajas etiquetadas con mi propia letra. Mauricio contrató una empresa de mudanzas. Ni siquiera él mismo vino a ayudar. Envió extraños a desmantelar mi vida mientras él y Cristina salían a desayunar a algún lugar caro. Los hombres de la mudanza fueron amables. Uno de ellos, un señor mayor con canas en las sienes, me miró con lástima cuando cargaba una caja particularmente pesada con libros. Me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto. Si no había alguien que pudiera ayudarme. Le sonreí y le dije que estaba perfectamente bien. Que a veces en la vida uno tiene que dar pasos hacia atrás para luego dar saltos hacia adelante. Él no entendió, pero asintió de todas formas. El apartamento que Mauricio había elegido para mí estaba en un edificio viejo en el centro de la ciudad. No era horrible. Tenía 2 habitaciones, una cocina funcional y una sala pequeña con una ventana que daba a una calle ruidosa. Pero comparado con la mansión, con sus techos altos y sus jardines extensos, era como pasar de un palacio a una celda. Las paredes eran de un color beige deprimente. Los pisos crujían. Se escuchaba cada ruido de los vecinos. Cada discusión, cada televisor, cada bebé llorando en medio de la noche. Desempaqué mis cosas lentamente. Coloqué mis fotografías sobre una mesa pequeña. Acomodé mis libros en un estante que tambaleaba un poco. Colgué mi ropa en un armario que olía a humedad. Y cuando terminé, me senté en el sofá que había traído de mi antigua habitación y miré alrededor de mi nueva realidad. Podría haberme deprimido. Podría haber llorado. Podría haber llamado a Mauricio suplicando perdón por crímenes que nunca cometí. Pero en lugar de eso, saqué mi teléfono y llamé a Eduardo. Le pregunté si había hecho lo que le pedí. Me confirmó que sí. Todas las cuentas principales estaban bloqueadas. Mauricio solo tenía acceso a la cuenta secundaria que yo había estado usando para darle su mesada mensual. En ese momento, esa cuenta tenía aproximadamente $8,000. Eduardo había calculado que Mauricio y Cristina gastaban alrededor de $15,000 mensuales en su estilo de vida. Les había tomado apenas 2 semanas después de la boda empezar a vivir por encima de sus posibilidades reales. El auto deportivo que Mauricio había comprado. El préstamo salió de una tarjeta corporativa vinculada a las propiedades. Tarjeta que ahora estaba cancelada. Los viajes a resorts de lujo. Pagados con la misma tarjeta. Los muebles nuevos de la mansión. La remodelación del baño principal. Todo cargado a créditos que asumían que los ingresos de las rentas seguirían fluyendo sin interrupción. Pero esos ingresos ya no fluían hacia Mauricio. Fluían hacia las cuentas que solo yo controlaba. Eduardo me explicó que había redirigido todos los depósitos automáticos. Los inquilinos seguían pagando sus rentas puntualmente. Pero ese dinero, aproximadamente $45,000 mensuales combinados de todas las propiedades, ahora iba directamente a cuentas que Mauricio ni siquiera sabía que existían. Le pregunté cuánto tiempo creía que tardarían en darse cuenta. Eduardo reflexionó un momento. Me dijo que dependía de que tan cuidadosamente revisaran sus finanzas. Si eran inteligentes, se darían cuenta en 2 semanas. Si eran descuidados, tal vez 1 mes. Conociendo a Cristina, aposté por la primera opción. No me equivoqué. 10 días después de mi mudanza, Mauricio me llamó. Su voz sonaba tensa, controlada. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Que necesitaba hablar conmigo sobre algunos asuntos administrativos de las propiedades. Acepté con calma. Sugerí una cafetería cerca de mi apartamento. Un lugar modesto, con mesas de fórmica y café aguado.
muy diferente de los lugares donde Cristina y él solían frecuentar. Mauricio llegó 15 minutos tarde. Vestía un suéter color caramelo y jeans de diseñador. Su cabello estaba perfectamente peinado. Pero había algo en su expresión. Una pequeña arruga de preocupación entre sus cejas. Se sentó frente a mí y ordenó un café expreso. Intercambiamos banalidades por un momento. ¿Cómo estaba mi apartamento? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba Cristina? Todo muy civilizado. Muy educado. Entonces fue directo al grano. Me dijo que había notado algunas irregularidades en las cuentas. Que los ingresos de las rentas no habían llegado este mes. Que las cuentas que normalmente mostraban depósitos automáticos estaban vacías. Que había intentado usar la tarjeta corporativa y había sido rechazada. Me preguntó si yo sabía algo al respecto. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio y amargo. Le pregunté por qué me consultaba a mí. Le recordé que él era el dueño de las propiedades. Que yo era solo la antigua administradora. Que ya no vivía en la casa. Que ya no tenía acceso a los documentos. Mauricio apretó la mandíbula. Me dijo que no jugara con él. Que sabía que yo había manejado las finanzas durante años. Que debía saber dónde estaba el dinero. Le expliqué con voz suave que cuando me mudé, asumí que él tomaría el control completo de la administración. Que pensé que eso era lo que quería. Independencia. Ser su propio hombre. Tomar sus propias decisiones. Mauricio golpeó la mesa con la palma de la mano. Las personas en las mesas cercanas voltearon a mirar. Él bajó la voz y me dijo que necesitaba los códigos de acceso a las cuentas principales. Que tenía facturas que pagar. Que tenía compromisos financieros. Le pregunté qué tipo de compromisos. Su rostro se puso ligeramente rojo. Me dijo que eso no era asunto mío. Que simplemente necesitaba acceso a su dinero. A su dinero. Esas palabras de nuevo. Asentí lentamente. Le dije que entendía su frustración. Que hablaría con Eduardo para ver qué se podía hacer. Que probablemente era solo un problema técnico. Una transferencia retrasada. Algo que se podía resolver fácilmente. Mauricio se relajó un poco. Me agradeció. Me dijo que sabía que podía contar conmigo. Que a pesar de todo, yo seguía siendo su madre. Pagó su café y se fue apurado. Probablemente tenía otra reunión importante. U otra compra extravagante que hacer. Lo vi salir por la ventana de la cafetería. Subió a su auto deportivo plateado. El que había costado $90,000. El que todavía debía $60,000 porque había dado un enganche mínimo esperando pagar el resto con los ingresos de las propiedades. Ingresos que ya no recibiría. Sonreí para mí misma. La trampa se estaba cerrando. Y él ni siquiera se daba cuenta. La siguiente semana, Mauricio me llamó 3 veces. Cada llamada más desesperada que la anterior. Me preguntaba si había hablado con Eduardo. Si había resuelto el problema. ¿Cuándo llegaría el dinero? Le decía que Eduardo estaba investigando. Que estas cosas tomaban tiempo. Que los bancos eran lentos. Que tuviera paciencia. Pero Mauricio no tenía paciencia. Tenía facturas. La cuota del auto. La tarjeta de crédito con la que Cristina había comprado un guardarropa completo. El préstamo que había sacado para remodelar la cocina de la mansión con electrodomésticos importados. Todo estaba venciendo. Y él no tenía forma de pagar. Intentó usar las propiedades como garantía para un préstamo rápido. Fue rechazado. El banco le explicó que aunque su nombre estaba en el título, había restricciones legales que impedían cualquier transacción sin autorización adicional. Mauricio no entendía. Le habían dicho que era el dueño. Eduardo había sido muy claro al explicarle que todo estaba a su nombre. Pero lo que Eduardo no le había explicado en detalle eran todas las cláusulas de protección. Todas las restricciones. Todos los candados legales que yo había insistido en incluir. Mauricio intentó contactar directamente a los inquilinos de los edificios. Quería que le pagaran a él directamente. Pero los contratos especificaban claramente que todos los pagos debían hacerse a una cuenta específica. La cuenta que yo controlaba. Los inquilinos, confundidos por la solicitud, me llamaron a mí para confirmar. Les dije que ignoraran cualquier instrucción de Mauricio.
que continuaran pagando como siempre lo habían hecho, que todo estaba bajo control. Entonces comenzaron las llamadas de Cristina. Su voz era diferente a la de Mauricio, más afilada, más amenazante. Me decía que sabía lo que yo estaba haciendo, que estaba saboteando a Mauricio porque estaba resentida, que esto era abuso financiero, que podían demandarme. Le pregunté con voz inocente de qué estaba hablando. Le recordé que Mauricio era el dueño de todo, que yo no tenía ningún poder, que era solo una anciana viviendo en un apartamento modesto con su pensión inexistente. Cristina gritó que dejara de jugar, que ella sabía que yo controlaba el dinero, que Mauricio había sido un tonto al confiar en mí. Le dije que si tenía pruebas de alguna irregularidad, que las presentara ante las autoridades correspondientes, que yo no tenía nada que ocultar. Colgó furiosa. Y yo me quedé sentada en mi pequeño apartamento, con una taza de té en las manos, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. 2 semanas después, recibí una llamada de Sara, mi amiga de toda la vida. Ella había escuchado rumores. Mauricio y Cristina estaban organizando una fiesta enorme, una celebración de inauguración de la casa. Su casa. La mansión que ahora era oficialmente suya después de expulsar a la vieja estorbosa de su madre. Sara me preguntó si era verdad, si realmente iban a hacer algo tan descarado. Le confirmé que sí, que había visto la invitación circular en redes sociales. 200 invitados. Orquesta en vivo. Catering de lujo. Champán importado. Una fiesta que costaba $50,000. Sara me preguntó cómo pensaban pagarla. Le sonreí aunque ella no podía verme. Le dije que probablemente con tarjetas de crédito, con préstamos, con la confianza ciega de que el dinero seguiría fluyendo como siempre, que Cristina había convencido a Mauricio de que esta fiesta era una inversión, una forma de establecerse en la alta sociedad, de mostrar su éxito, su poder. Sara hizo una pausa. Luego me preguntó qué iba a hacer al respecto. Le dije a Sara que no iba a hacer nada, que simplemente iba a dejar que la fiesta sucediera. Ella se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego me preguntó si estaba segura de lo que hacía, si no sería mejor detener esto antes de que se saliera de control. Le expliqué que ya era demasiado tarde para detenerse, que Mauricio y Cristina habían cruzado un punto sin retorno, que esta fiesta sería su momento de gloria. Y también sería su caída. Sara suspiró profundamente y me dijo que confiaba en mí, que si necesitaba cualquier cosa, solo tenía que llamarla. Colgamos y yo continué con mi rutina tranquila en el apartamento. Mientras tanto, según me informaban mis fuentes, Cristina estaba en modo de producción total. Había contratado al mejor organizador de eventos de la ciudad. Flores importadas desde Ecuador. Un chef que había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. Una empresa de iluminación que transformaría los jardines de la mansión en un espectáculo digno de una boda real. Mauricio, por su parte, había ordenado un smoking nuevo, italiano, hecho a medida. $4,000. Cristina había comprado 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno color champán con cristales incrustados que costaba $7,500. Todo cargado a tarjetas de crédito que asumían que los ingresos llegarían eventualmente. Eduardo me llamó una semana antes de la fiesta. Me informó que Mauricio había intentado acceder a una línea de crédito usando las propiedades como garantía. Nuevamente fue rechazado. También había intentado vender uno de los locales comerciales. El comprador potencial había hecho su debida diligencia y descubrió las restricciones legales. La venta se canceló inmediatamente. Mauricio estaba desesperado. Lo sé porque finalmente vino a visitarme al apartamento. Apareció un martes por la tarde, sin avisar. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver su apariencia. Tenía ojeras profundas. Su cabello no estaba perfectamente peinado como siempre. Había una mancha en su camisa. Le ofrecí pasar. Se sentó en mi sofá viejo y miró alrededor del apartamento con una expresión que no pude descifrar. Lástima, tal vez. O culpa. Pero no lo suficiente como para cambiar nada. Me senté frente a él y esperé. Mauricio comenzó a hablar sin mirarme a los ojos.
Me dijo que las cosas estaban complicadas, que había tenido algunos problemas con las cuentas, que los bancos estaban siendo difíciles, que necesitaba mi ayuda para resolver algunos asuntos técnicos. Le pregunté qué tipo de asuntos. Él se removió incómodo en su asiento. Me explicó que necesitaba que yo firmara algunos documentos, autorizaciones para acceder a ciertas cuentas, permisos para usar las propiedades como garantía, cosas administrativas simples que se habían complicado por tecnicismos legales absurdos. Le pregunté por qué necesitaba el dinero con tanta urgencia. Mauricio finalmente me miró. Había algo en sus ojos. No exactamente arrepentimiento, pero sí incomodidad. Me dijo que tenían la fiesta, que ya había pagado depósitos, que los proveedores estaban esperando el pago completo, que si cancelaba ahora, perdería todo el dinero ya invertido. Y además, todos sus amigos, sus contactos de negocios, la gente importante de la ciudad, todos estaban invitados. Cancelar sería humillante. Le pregunté cuánto había gastado hasta ahora. Mauricio vaciló. Luego admitió que entre depósitos, el smoking, el vestido de Cristina, y otros gastos relacionados, llevaba invertidos unos $20,000. Dinero que había salido de tarjetas de crédito con intereses altísimos. Le pregunté cómo pensaba pagar el resto. Los otros $30,000 que faltaban. Mauricio me miró con esa expresión que había usado toda su vida cuando quería algo. Esa expresión de niño suplicante que siempre había derretido mi corazón. Me dijo que por eso estaba ahí, que necesitaba que yo liberara los fondos de las rentas. Solo este mes. Solo para cubrir la fiesta. Después él encontraría la forma de estabilizar todo. Me recliné en mi silla y lo observé en silencio. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que podía detener todo esto con una simple firma. Podía salvar a mi hijo de la humillación que se avecinaba. Podía rescatarlo como lo había rescatado tantas veces en su vida. Pero entonces recordé. Recordé cómo me había echado de mi propia casa. Recordé las palabras de Cristina llamándome estorbo. Recordé a Mauricio gritándome que todo estaba a su nombre. Que yo no era nadie. Que debía aceptar mi lugar. Y tomé una decisión. Le dije que no podía ayudarlo. Mauricio parpadeó, confundido. Me preguntó por qué no. Le expliqué con voz suave que cuando me mudé aquí, él había sido muy claro. Yo ya no tenía ningún rol en las propiedades. Yo ya no administraba nada. Todo era responsabilidad de él. Y que acceder a las cuentas requería autorizaciones que yo honestamente no sabía si todavía tenía. Que tendría que consultarlo con Eduardo, pero que Eduardo estaba de viaje y no regresaría hasta después de la fecha de la fiesta. Mauricio se puso pálido. Me dijo que esto era una emergencia. Que no podía esperar. Le sugerí que tal vez debería posponer la fiesta. O reducir la escala. Hacer algo más modesto y manejable. Mauricio negó con la cabeza violentamente. Me dijo que era imposible. Que las invitaciones ya estaban enviadas. Que la gente ya había confirmado asistencia. Que Cristina se moriría si tuvieran que cancelar. Le pregunté si había hablado con Cristina sobre los problemas financieros. Su silencio me dio la respuesta. No lo había hecho. Había estado ocultándole la verdad, probablemente avergonzado de admitir que no tenía el control que había proclamado tener. Le sugerí que fuera honesto con ella. Que le explicara la situación. Que juntos encontraran una solución. Mauricio se levantó bruscamente. Me miró con una mezcla de frustración y algo que parecía traición. Me dijo que había venido buscando ayuda de su madre. Que pensó que yo, a pesar de todo, seguiría siendo su madre. Que no podía creer que me negara a ayudarlo en un momento tan crítico. Le recordé con voz calmada que él había sido muy claro sobre los límites de nuestra relación. Que yo vivía aquí, en este apartamento modesto, porque él había decidido que ya no tenía lugar en su vida. Que no podía esperar que yo resolviera sus problemas cuando él había cortado todos los lazos que nos unían excepto el biológico. Mauricio caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que encontraría la forma de hacer que esa fiesta sucediera. Que no me necesitaba. Que nunca me había necesitado realmente. Que Cristina tenía razón sobre mí.
que yo era una manipuladora que usaba el dinero para controlar a la gente, y que él estaba mejor sin mí. Cerró la puerta con fuerza, y yo me quedé sentada en mi pequeña sala, con el eco de sus palabras flotando en el aire. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió dolor. Pero la mayor parte de mí sintió algo diferente. Sintió la confirmación de que lo que estaba haciendo era correcto. Porque Mauricio necesitaba aprender esta lección. Necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que te rescaten cuando las cosas se ponen difíciles. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que observé desde la distancia. Mauricio había conseguido más crédito. Había hipotecado su auto. Había vendido algunas joyas que le había regalado a Cristina en mejores tiempos. Había pedido préstamos a amigos con promesas de devolverlos después de la fiesta. De alguna forma, había reunido suficiente dinero para completar los pagos. La fiesta seguía en pie. Eduardo me llamó 2 días antes del evento. Me preguntó si estaba lista. Si estaba segura de querer seguir adelante con el plan. Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Me confirmó que todo estaba preparado. Que él estaría ahí en el momento exacto. Que los documentos estaban listos. Que los guardias de seguridad que había contratado estaban briefeados. Que la orden de desalojo estaba firmada y lista para ser ejecutada. Solo faltaba mi señal. Le pregunté si había alguna forma de que esto saliera mal. Eduardo se rió suavemente. Me dijo que había sido abogado durante 40 años. Que había manejado casos mucho más complicados que este. Que todo estaba cubierto desde todos los ángulos legales posibles. Que Mauricio y Cristina no tenían ninguna salida. Colgué el teléfono y caminé hacia la ventana de mi apartamento. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo normal. Personas yendo y viniendo. Viviendo sus vidas. Ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Pensé en mi esposo. En lo que él diría si pudiera ver esto. Probablemente me diría que era demasiado severa. Que Mauricio era joven y estúpido. Que merecía otra oportunidad. Pero mi esposo siempre había sido más suave que yo. Más indulgente. Yo era la que tomaba las decisiones difíciles. La que establecía límites. La que se aseguraba de que las lecciones se aprendieran. Y esta era una lección que Mauricio necesitaba aprender. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. No por nerviosismo, sino por anticipación. Me levanté temprano y me preparé un café. Me senté en mi pequeño balcón y observé el amanecer. El cielo se pintó de tonos naranjas y rosas. Un nuevo día. El día en que todo cambiaría. Recibí un mensaje de texto de Sara. Me preguntaba si estaba bien. Si necesitaba compañía. Le respondí que estaba perfectamente bien. Que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Ella me envió un emoji de pulgar arriba y un corazón. Pasé el día haciendo cosas mundanas. Limpié el apartamento. Leí un libro. Preparé una comida simple. Actué como si fuera un día completamente normal. Pero dentro de mí, había un reloj haciendo cuenta regresiva. Cada hora que pasaba me acercaba más al momento. Al momento en que Mauricio y Cristina descubrirían la verdad. Al momento en que su castillo de mentiras se derrumbaría. Y yo estaría ahí, no físicamente, pero sí en espíritu, observando cómo la justicia finalmente se servía fría. La noche de la fiesta llegó con un cielo despejado y una luna brillante. Desde mi apartamento, a kilómetros de distancia, podía imaginar perfectamente lo que estaba sucediendo en la mansión. Los jardines iluminados con luces colgantes. Las mesas decoradas con manteles de lino y centros de mesa elaborados. La orquesta afinando sus instrumentos. El catering preparando bandejas de canapés. Y Cristina, moviéndose por todos lados con su vestido color champán, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Eduardo me había enviado un mensaje confirmando que estaba en posición. Que los guardias estaban listos. Que todo sucedería exactamente a las 9 de la noche, cuando la fiesta estuviera en su punto más álgido. Cuando todos los invitados estuvieran presentes. Cuando Mauricio y Cristina estuvieran en el centro del salón, disfrutando de su momento de gloria. Me vestí con cuidado. No iba a estar dentro de la fiesta, pero iba a estar cerca.
Quería ver con mis propios ojos el resultado final. Elegí un vestido simple color gris oscuro. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado. Y salí de mi apartamento con la calma de alguien que va a una cita programada hace mucho tiempo. Sara me recogió en su auto. Había insistido en acompañarme. Me dijo que no podía dejarme hacer esto sola. Que después de 40 años de amistad, tenía el derecho de estar ahí. Condujimos en silencio hacia el vecindario donde estaba la mansión. Nos estacionamos a media cuadra de distancia, en un lugar donde podíamos ver la entrada pero no ser vistas fácilmente. Desde ahí observamos la llegada de los invitados. Autos lujosos. Mujeres con vestidos de diseñador. Hombres con smoking. Todos entrando con sonrisas y copas de champán ya en las manos. La música comenzó a sonar alrededor de las 8. Podíamos escucharla desde donde estábamos. Suave al principio, luego más fuerte a medida que la noche avanzaba. Sara me preguntó si estaba segura. Si realmente quería hacer esto. Le dije que ya no había vuelta atrás. Que Mauricio había tomado sus decisiones. Que Cristina había mostrado su verdadera naturaleza. Y que ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias. A las 8:45, vi el auto de Eduardo estacionarse frente a la mansión. Era un sedán negro discreto. Nada llamativo. Detrás de él llegó una camioneta blanca sin marcas. De ella bajaron 2 guardias de seguridad privada. Hombres grandes, serios, con trajes oscuros y auriculares. Eduardo salió de su auto con su portafolio de cuero negro bajo el brazo. Se dirigió hacia la entrada de la mansión con pasos firmes y medidos. Sara apretó mi mano. Yo respiré profundo. Y esperamos. Desde donde estábamos, no podíamos ver exactamente qué sucedía dentro. Pero podíamos imaginar. Eduardo entrando al salón lleno de gente. La música deteniéndose abruptamente. El silencio cayendo como una cortina pesada. Las miradas de 200 personas girando hacia él. Y Mauricio y Cristina, en el centro de todo, con sus sonrisas congelándose en sus rostros. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. Entonces escuchamos gritos. Voces alzadas. El sonido inconfundible del caos. Sara y yo nos miramos. Había comenzado. Los invitados empezaron a salir de la mansión. Primero en pequeños grupos, murmurando entre ellos con expresiones confundidas. Luego en masa, como una estampida de ganado asustado. Algunos sacaban sus teléfonos, grabando. Otros simplemente se apresuraban hacia sus autos, queriendo alejarse de lo que fuera que estaba sucediendo adentro. Una mujer con un vestido color esmeralda pasó corriendo junto a nuestro auto. Le decía a su acompañante que esto era vergonzoso, que nunca había visto algo así, que cómo era posible que alguien organizara una fiesta de $50,000 en una casa que ni siquiera era suya. Un hombre mayor con bigote gris comentaba en voz alta que él había sospechado desde el principio, que Mauricio nunca le había parecido el tipo de persona que pudiera construir ese tipo de riqueza, que claramente había estado viviendo del dinero de su madre. Los comentarios continuaron, cada uno más cruel que el anterior, cada uno destrozando la reputación que Mauricio y Cristina habían intentado construir con tanta desesperación. Entonces vi a Cristina salir corriendo de la mansión. Su vestido de $7,500 estaba arrugado. Su maquillaje corrido por lágrimas de furia. Gritaba hacia adentro, hacia alguien que no podíamos ver. Decía que esto era imposible. Que había un error. Que tenían que detener esto. Detrás de ella salió Mauricio. Mi hijo. Se veía destruido. Su smoking perfecto ya no lucía tan perfecto. Su cabello estaba desordenado. Caminaba como si estuviera en trance, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Eduardo salió después, acompañado por los guardias de seguridad. En sus manos llevaba documentos que brillaban bajo las luces de la entrada. Se los mostró a Mauricio, señalando líneas específicas. Mauricio negaba con la cabeza una y otra vez, como si al negar pudiera cambiar la realidad de lo que estaba escrito en esos papeles. Eduardo habló con voz fuerte y clara. Aunque no podíamos escuchar las palabras exactas desde donde estábamos, el tono era inconfundible. Era el tono de alguien que está ejecutando una orden legal. Frío. Profesional.
Irrevocable. Cristina intentó arrebatarle los documentos a Eduardo. Uno de los guardias intervino, bloqueándola suavemente pero con firmeza. Ella gritó algo sobre abogados, sobre demandar, sobre injusticia. Eduardo simplemente señaló hacia la calle. Les estaba ordenando que se fueran, que abandonaran la propiedad inmediatamente. Mauricio cayó de rodillas. Literalmente. Se arrodilló en el camino de entrada de la mansión, frente a todos los invitados que todavía estaban saliendo, frente a las personas con sus teléfonos grabando cada segundo de su humillación. Suplicaba. Le rogaba a Eduardo que hubiera alguna forma de resolver esto. Que le diera tiempo. Que hablara conmigo. Que arreglaran las cosas. Eduardo negó con la cabeza. Sacó más documentos del portafolio. Se los mostró a Mauricio. Desde donde estaba, pude ver que eran estados de cuenta. Números en rojo. Deudas. Tarjetas de crédito al máximo. Préstamos sin pagar. Eduardo le estaba mostrando a Mauricio, frente a todos, la verdadera magnitud de su desastre financiero. Los guardias comenzaron a sacar las pertenencias de Mauricio y Cristina de la mansión. Maletas. Cajas. Las mismas maletas que habían usado para sacar mis cosas meses atrás. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cristina intentó volver a entrar a la casa. Los guardias la detuvieron. Ella gritó que tenían joyas adentro. Objetos personales. Cosas que necesitaban. Eduardo le informó que todo quedaría en custodia legal hasta que se resolviera la situación financiera. Que dado que todo había sido comprado con crédito que no podían pagar, técnicamente nada de eso les pertenecía realmente. Sara susurró a mi lado que esto era brutal. Yo asentí. Lo era. Pero era necesario. Era la única forma en que Mauricio entendería. La única forma en que aprendería que las personas no son desechables. Que no puedes construir tu felicidad sobre las ruinas de quien te dio la vida. Los últimos invitados finalmente se fueron. La mansión quedó en silencio, con todas sus luces todavía encendidas, pero vacía. Mauricio y Cristina estaban de pie junto a su auto deportivo plateado. El auto que todavía debían. Hablaban en voz baja, gesticulando. Cristina señalaba hacia la mansión, luego hacia Eduardo, claramente culpando a todos menos a sí misma. Mauricio simplemente miraba el suelo, derrotado. Eduardo caminó hacia ellos una última vez. Les entregó un sobre. Probablemente la notificación formal de desalojo y los detalles de sus obligaciones financieras. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Cuando pasó cerca de donde estábamos estacionadas, nos vio. Asintió brevemente. Una confirmación silenciosa de que todo había salido según el plan. Mauricio y Cristina finalmente subieron a su auto. El motor arrancó. Y se fueron, alejándose de la mansión, de la fiesta arruinada, de los $50,000 desperdiciados, de la humillación pública que acababan de sufrir. Sara me preguntó si quería entrar a la mansión. Ver el desastre que habían dejado. Los restos de la fiesta que nunca terminó. Le dije que todavía no. Que primero quería ver algo más. Le pedí que me llevara a manejar por la ciudad, que siguiéramos al auto de Mauricio desde una distancia prudente. Ella me miró con sorpresa, pero no cuestionó mi petición. Arrancó el auto y comenzamos a seguirlos discretamente. Mauricio condujo sin rumbo aparente durante casi media hora. Pasó por calles que conocía bien. El parque donde lo llevaba a jugar cuando era niño. La escuela donde había estudiado. Lugares llenos de recuerdos de una vida que ya no existía. Finalmente se detuvo frente a un hotel. No era uno de lujo. Era un hotel de clase media, de esos que rentan habitaciones por noche a precios razonables. Vimos como Mauricio y Cristina bajaban del auto con sus pocas maletas. Cómo entraban a la recepción con los hombros caídos. Cómo pagaban la habitación, probablemente con una de las últimas tarjetas de crédito que todavía funcionaba. Sara apagó el motor y nos quedamos observando la entrada del hotel. Me preguntó cuánto tiempo pensaba que tardaría Mauricio en contactarme. Le dije que tal vez días. Tal vez semanas. Tal vez nunca. Que eso dependía de que tan profundo fuera su orgullo y que tan grande fuera su desesperación. Ella suspiró y me dijo que yo había sido más fuerte de lo que ella hubiera podido ser. Que ver a tu propio hijo caer así debía ser desgarrador.
Le respondí con honestidad. Le dije que sí dolía. Que una parte de mí quería correr hacia ese hotel, tocar la puerta de su habitación y decirle que todo estaría bien. Que mamá arreglaría todo como siempre lo había hecho. Pero que esa era exactamente la razón por la que estábamos en esta situación. Porque yo siempre había arreglado todo. Nunca había dejado que Mauricio enfrentara las consecuencias reales de sus acciones. Y ahora, a sus casi 40 años, había llegado el momento de que creciera. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Volví a mi rutina en el apartamento. Eduardo me informaba regularmente sobre los movimientos de Mauricio. Había intentado conseguir más préstamos. Todos rechazados. Había intentado vender el auto deportivo, pero debía más de lo que valía. Había intentado contactar a los amigos que le habían prestado dinero para la fiesta, pero ninguno contestaba sus llamadas. Cristina, según mis fuentes, lo había abandonado. Se había mudado con una amiga, llevándose lo poco de valor que les quedaba. Había presentado papeles de divorcio una semana después de la fiesta desastrosa. No perdió tiempo en saltar del barco que se hundía. Mauricio se quedó solo en ese hotel. Eduardo me mostró fotografías que había obtenido legalmente como parte del proceso de documentación. Mauricio había perdido peso. Su ropa ya no era de diseñador, sino lo que podía comprar en tiendas de descuento. Su cabello crecía sin el mantenimiento regular que solía tener. Se veía como lo que realmente era. Un hombre que había estado viviendo una mentira y que ahora enfrentaba la verdad cruda y desnuda. Recibí una llamada de él 3 semanas después de la fiesta. Su voz sonaba diferente. Quebrada. Sin la arrogancia que había caracterizado cada conversación de los últimos meses. Me preguntó si podíamos vernos. No en una cafetería. En mi apartamento. Necesitaba hablar conmigo en privado. Acepté. Le di la dirección aunque él ya la conocía. Le dije que estaría esperándolo al día siguiente por la tarde. Cuando llegó, casi no lo reconocí. El hombre que tocó mi puerta no era el Mauricio arrogante que me había echado de mi casa. Era una versión reducida, disminuida, rota de mi hijo. Entró sin decir palabra. Se sentó en el mismo sofá donde se había sentado semanas atrás cuando había venido a pedirme dinero para la fiesta. Pero esta vez no había rastro de la actitud que había traído entonces. Le ofrecí café. Asintió sin mirarme. Preparé 2 tazas en silencio. Cuando volví y se la entregué, finalmente levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Me dijo que lo sentía. Que había sido un idiota. Que había dejado que Cristina lo manipulara. Que había traicionado todo lo que yo le había enseñado. Que había olvidado quién realmente había construido todo lo que él disfrutaba. Escuché sin interrumpir. Mauricio continuó hablando, las palabras saliendo de él como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Me contó cómo Cristina lo había dejado. Cómo sus amigos habían desaparecido cuando el dinero se acabó. Cómo había intentado conseguir trabajo, pero su currículum era vergonzoso. Nunca había trabajado realmente. Nunca había construido nada por sí mismo. Toda su vida había sido administrar propiedades que yo ya había establecido. Y ni siquiera eso lo había hecho bien. Me dijo que ahora entendía. Que yo no lo había estado controlando. Que había estado tratando de enseñarle. De prepararlo. Pero que él había sido demasiado orgulloso. Demasiado estúpido para ver la diferencia entre guía y control. Le pregunté qué quería de mí. Mauricio bajó la mirada. Me dijo que no sabía si tenía derecho a pedir algo. Que probablemente yo lo odiaba. Que no lo culparía si nunca quisiera volver a verlo. Le dije con voz suave que no lo odiaba. Que era imposible para una madre odiar a su hijo. Pero que tampoco podía simplemente olvidar lo que había pasado. Que no podía rescatarlo sin que hubiera consecuencias. Sin que hubiera cambios reales. Mauricio asintió. Me preguntó qué tenía que hacer. Qué necesitaba de él para siquiera considerar darle otra oportunidad. Le expliqué mis condiciones. Primero, tenía que conseguir un trabajo real. No en las propiedades familiares. Un trabajo donde ganara su propio dinero, donde aprendiera el valor del trabajo duro. Segundo, tenía que asistir a terapia. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que alguien como Cristina lo manipulara tan fácilmente. Tercero,
Tenía que pagar cada centavo de las deudas que había acumulado. Yo no iba a hacerlo por él. Tenía que asumir la responsabilidad de sus errores financieros. Y cuarto, más importante que todo lo demás, tenía que demostrarme con acciones, no con palabras, que había cambiado realmente. Que había aprendido. Que nunca volvería a tratar a las personas como desechables. Mauricio escuchó cada condición. Cuando terminé, me preguntó cuánto tiempo tenía. Le dije que todo el tiempo que necesitara. Que yo no iba a ninguna parte. Que las propiedades seguirían ahí. Pero que solo cuando él cumpliera con todo lo que le había pedido, solo entonces consideraríamos hablar sobre su futuro en el negocio familiar. Se levantó lentamente. Me miró con una expresión que no había visto en años. Gratitud genuina. No la gratitud superficial de alguien que recibe un regalo, sino la gratitud profunda de alguien que acaba de recibir una segunda oportunidad que no merece pero que tomará con ambas manos. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, lleno de arrepentimiento y vergüenza. Pero también fue real. Cuando se separó, me dijo que no me decepcionaría. Que haría todo lo que le había pedido. Que demostraría que podía ser el hombre que yo había tratado de criar. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se volteó una última vez. Me preguntó si alguna vez me había dado cuenta de lo que planeaba hacer. Si había sabido desde el principio que Cristina lo estaba manipulando. Si todo esto, la expulsión, las cuentas bloqueadas, la fiesta arruinada, había sido planeado. Lo miré directamente a los ojos. Le dije la verdad. Que sí. Que desde el momento en que firmó los documentos y leerlos, yo había sabido que algún día podría necesitar protegerme. Que Eduardo y yo habíamos incluido todas esas cláusulas precisamente para un escenario como este. Que cuando me echó de la casa, yo decidí dejar que siguiera cavando su propia tumba hasta que fuera lo suficientemente profunda. Mauricio procesó esta información lentamente. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No fue una sonrisa amarga o resentida. Fue una sonrisa de comprensión. Me dijo que ahora entendía de dónde venía su inteligencia. Que yo había sido siempre 10 pasos adelante de todos. Y que esperaba algún día ser la mitad de astuto que yo. Mauricio se fue y yo me quedé de pie en la puerta de mi apartamento durante largo rato. Observé cómo su figura se alejaba por el pasillo, cómo sus hombros ya no estaban tan caídos como cuando había llegado. Había algo diferente en su forma de caminar. Todavía cargaba el peso de sus errores, pero ahora también llevaba algo más. Propósito. Cerré la puerta y regresé a mi sala. Me senté en el sofá y miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía frente a mí. Las luces comenzaban a encenderse a medida que el atardecer daba paso a la noche. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses. La traición. La expulsión. La humillación pública. Y ahora, este pequeño paso hacia algo que podría parecerse a la redención. Sara me llamó esa noche. Me preguntó cómo había ido el encuentro con Mauricio. Le conté cada detalle. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía, pero también la más sabia. Que muchas madres en mi posición habrían reaccionado de dos formas. O habrían cortado todo contacto permanentemente, dejando que el hijo se hundiera completamente. O habrían perdonado inmediatamente sin consecuencias, perpetuando el ciclo de irresponsabilidad. Pero yo había encontrado un tercer camino. El camino del amor duro. El camino que duele pero que verdaderamente transforma. Le agradecí sus palabras. Le dije que no sabía si había hecho lo correcto. Que tal vez había sido demasiado cruel. Que tal vez había llevado las cosas demasiado lejos. Sara se rió suavemente. Me recordó la fiesta. Los $50,000 desperdiciados. La humillación que Mauricio y Cristina habían tratado de infligirme al celebrar en mi casa como si yo nunca hubiera existido. Me dijo que yo no había sido cruel. Que simplemente había permitido que la realidad fuera la maestra que ellos necesitaban. Los meses siguientes fueron de transformación gradual. Mauricio consiguió trabajo en una empresa de administración de propiedades. No era glamoroso. Ganaba una fracción de lo que solía gastar mensualmente. Vivía en un apartamento incluso más pequeño que el mío, compartido con 2 compañeros de cuarto. Comía comida simple. Usaba ropa práctica.
Tomaba el transporte público. Vivía como vive la mayoría de las personas. Y aprendió. Me llamaba una vez por semana. No para pedir dinero. No para quejarse. Simplemente para contarme sobre su progreso. Sobre las lecciones que estaba aprendiendo. Sobre cómo cada día entendía un poco más el valor del trabajo honesto. Comenzó terapia como le había pedido. Su terapeuta, según me contó, lo estaba ayudando a entender los patrones que lo habían llevado a ser tan fácilmente manipulado. La necesidad de validación externa. El miedo a no ser suficiente. La tendencia a buscar soluciones fáciles en lugar de construir algo real. Eduardo se reunió conmigo regularmente para actualizar el estado de las propiedades. Los ingresos continuaban llegando consistentemente. Los edificios estaban bien mantenidos. Los inquilinos estaban satisfechos. Todo funcionaba como un reloj, exactamente como había funcionado durante décadas. Me preguntó qué planeaba hacer con las propiedades a largo plazo. Si consideraría volver a ponerlas en nombre de Mauricio eventualmente. Le dije que lo consideraría. Pero solo cuando Mauricio demostrara que estaba listo. No con palabras, sino con años de acciones consistentes. 6 meses después de la fiesta desastrosa, decidí que era hora de volver a la mansión. Eduardo había mantenido todo en perfecto estado. El personal de limpieza iba regularmente. Los jardines estaban cuidados. Las facturas pagadas. Pero nadie había vivido ahí desde esa noche. Cuando entré por la puerta principal, los recuerdos me golpearon como una ola. Cada rincón contenía una historia. La sala donde mi esposo y yo habíamos tomado café cada mañana durante 30 años. El comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Mauricio. La oficina donde habíamos planificado cada expansión de nuestro negocio. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación. Cristina había cambiado la decoración, pero yo podía ver más allá de sus modificaciones superficiales. Podía ver la habitación como había sido. Como debía ser. Pasé las siguientes semanas restaurando la mansión. No a su estado original exactamente, sino a algo nuevo. Algo que honraba el pasado, pero también miraba hacia el futuro. Contraté nuevos decoradores. Esta vez elegí cada detalle personalmente. Colores que me gustaban. Muebles que tenían significado. Arte que me inspiraba. Convertí una de las habitaciones de invitados en una oficina moderna desde donde podía administrar las propiedades con más eficiencia. Instalé tecnología nueva. Sistemas de seguridad actualizados. Todo lo que había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo cuando Mauricio vivía ahí. La mansión se convirtió verdaderamente en mi hogar. No el hogar de la familia. No el hogar que compartía con recuerdos de mi esposo. Sino mi hogar. El espacio que reflejaba quién era yo ahora. Una mujer de 66 años que había sobrevivido traición, que había mantenido su dignidad, y que había enseñado la lección más difícil de todas. Mauricio vino a visitarme cuando la restauración estuvo completa. Había pasado 8 meses desde la fiesta. 8 meses desde su caída. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver cuánto había cambiado físicamente. Había ganado un poco de peso saludable. Su rostro ya no se veía demacrado. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Vestía ropa simple pero limpia. Pantalones de trabajo y una camisa de algodón. Le ofrecí pasar. Caminó por la mansión con expresión de asombro. Tocaba las paredes suavemente, como si no pudiera creer que estaba de vuelta. Pero no había posesividad en sus gestos. Solo apreciación. Le preparé té y nos sentamos en la terraza que daba a los jardines. Me contó sobre su progreso. Había pagado ya 1/3 de sus deudas. Estaba ahorrando consistentemente. Su jefe lo había promovido a supervisor por su ética de trabajo. Su terapeuta le había dicho que estaba haciendo un progreso excepcional. Y lo más importante, me dijo que por primera vez en su vida, se sentía orgulloso de sí mismo. No por lo que tenía, sino por lo que estaba construyendo con sus propias manos. Le pregunté si había tenido noticias de Cristina. Asintió con una sonrisa triste. Me contó que ella se había casado de nuevo. Con un hombre mayor, rico, con propiedades reales que no tenían cláusulas ocultas. Mauricio se rió al contarlo. Me dijo que solía pensar que era amor.
pero ahora podía ver claramente lo que siempre había sido. Una transacción. Y él había sido demasiado ciego para verlo. Le dije que me sentía orgullosa de él. No por lo que había logrado todavía, que todavía era poco comparado con el camino que le faltaba recorrer, sino por el hecho de que estaba en el camino, que había aceptado la responsabilidad, que no había huido. Mauricio me agradeció. Me dijo que sabía que yo no tenía obligación de darle esta oportunidad, que muchas madres habrían cerrado la puerta para siempre, que él había destruido la confianza que habíamos construido durante toda su vida, y que pasaría el resto de sus días tratando de reconstruirla. Le expliqué algo que necesitaba entender. Le dije que yo no había hecho todo esto por crueldad, que cada paso, desde las cláusulas legales hasta el bloqueo de las cuentas, hasta dejar que la fiesta sucediera y que todo colapsara públicamente, había sido con un propósito. El propósito de enseñarle algo que las palabras nunca podrían enseñar, que las personas no son herramientas, que el respeto no es opcional, que la gratitud no es debilidad, y que el verdadero poder no viene de lo que posees, sino de lo que construyes con integridad. Mauricio escuchó con lágrimas en los ojos. Me dijo que ahora lo entendía, que la lección había sido brutal pero necesaria, que si yo hubiera simplemente perdonado y olvidado, él nunca habría cambiado realmente. Habría continuado siendo el mismo hombre débil y manipulable que Cristina había moldeado a su conveniencia. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, observando cómo el sol se ponía sobre los jardines. Finalmente, Mauricio se levantó para irse. Le dije que podía venir a visitarme cuando quisiera, que las puertas de esta casa siempre estarían abiertas para él, pero que la llave, la que representaba verdadera pertenencia, esa la tendría que ganar de vuelta. Me abrazó antes de irse. Fue un abrazo diferente al que habíamos compartido meses atrás. Este no estaba lleno de desesperación o vergüenza. Estaba lleno de respeto genuino, de comprensión, de amor que había sido probado por fuego y había sobrevivido. Cuando se fue, volví a sentarme en la terraza. Sara me había preguntado una vez si valía la pena todo el dolor, si el resultado justificaba los medios. Ahora tenía mi respuesta. Miré la mansión detrás de mí, la casa que había construido con mi esposo, la casa que casi pierdo por confiar demasiado, la casa que recuperé no con súplicas ni con debilidad sino con estrategia, paciencia y la voluntad de dejar que las consecuencias enseñaran lo que las palabras no podían. Y pensé en Mauricio, mi hijo, el hijo que había perdido su camino, el hijo que me había traicionado de la forma más profunda, el hijo que ahora, tal vez por primera vez en su vida, estaba construyendo algo real, algo que nadie podría quitarle porque venía de adentro. Él había pensado que me había expulsado de mi propia casa. En realidad, solo había firmado el inicio de su verdadera educación. Y cuando ese hombre misterioso apareció en su fiesta diciendo la verdad que él había ignorado, cuando todos los invitados se volvieron histéricos y su mundo perfecto se derrumbó, en ese momento comenzó su verdadera vida. La vida donde las cosas tienen valor real, donde el respeto se gana, donde las madres no son estorbos sino arquitectas que a veces tienen que demoler para reconstruir algo mejor.